Bai. Arratsaldeon eta eskerrik asko aurkezpen honetara etortzeagatik. Egia da, azken bolada honetan ohitu garela dena online egiten, y por eso os queremos agradecer doblemente vuestra presencia en esta sala de la RKE. Hauxe da Uribe Kostan egiten dugun lehendabiziko aurkezpena. Baldin Txabako, oinarrizko errentaren aldeko legegintzako herri ekimenaren aurkezpena. El objetivo de esta campaña es conseguir las 10.000 firmas que en la comunidad autónoma vasca, por ley, son necesarias para que el Parlamento tramite una ley por iniciativa legislativa popular. En nuestro caso, la ley de la renta básica incondicional. Baina islariak eta edukiak aurkeztu aurretik, ohar pare bat, un par de notas de estas que decimos de intendencia. Ikusi duzuenez, ez du propaganda materialik ekarri, ez dugu mailik jarri. Kontua da, sinadurak jasotzen hasteko baimena dezain gaudela. Tenemos que esperar a que la Junta Electoral autorice el inicio de la campaña, y cosa que esperamos que ocurra durante esta semana. Por eso no hemos puesto ninguna mesa con materiales, pero lo que sí hemos puesto ha sido, entrando por aquella puerta, una mesa con un par de hojas donde podéis apuntar vuestro nombre, vuestro correo electrónico o vuestro WhatsApp, y por esa vía os enviaremos los materiales de la ILP. Bigarren kontua gonbidapen bat da. Datorren larun batean, sinadurak biltzen hasiko gara Bilbon, y os queríamos invitar a este inicio de la campaña. Tendrá lugar en la Gran Vía de Bilbao, a la altura de la Diputación, este sábado a las 11:30. Hay que decir que todas las personas que estamos aquí estamos invitadas y que seremos bienvenidas. Bueno, besterik gabe islariak aurkeztuko dizkizuet. Bi islari dugu, biak herri ekimen honen sustatzaileak. Alde batetik, Mirian Sarratio eta Iñaki Uribarri. Biek izango dute ordubete inguru azalpenak emateko, eta gero beste ordu erdi inguru izango dugu gure kezka, gure iruzkinak, gure zalantzak galdetzeko. La exposición la iniciará Miriam, que nos contará el porqué de la vía de la iniciativa legislativa popular para la renta básica incondicional, y por otra parte, cuál es el contenido de la propuesta de ley. Después, Iñaki nos contará qué aporta la renta básica incondicional para mejorar la vida de las personas y, en definitiva, para mejorar nuestra sociedad. Bueno, sarrera hau amaitzeko eta gure islariak hobeto ezagutzeko ohar pare bat. Miriam Sarratio gizarte langilea da, eta urteak daramatza Euskal Herrian bere lana garatzen. Miriam conoce bien la realidad socioeconómica de Euskadi desde su actividad de trabajadora social con personas migrantes, con personas refugiadas en Argilán, en SK, y desde su activismo social a favor de las personas en situación de exclusión y de pobreza. Miriam es una defensora de la renta básica incondicional desde su época de estudiante en la Facultad de Trabajo Social de Gijón, ¿no?
Iñaki Uribarri segurazki hobeto ezagutuko duzue, Iñakiren jaioterriak gaude, Iñaki bertakoa da. Iñaki erretiratu arte, ekonomista da, eta erretiratu arte bere lana bi aldetan garatu du. Alde batetik sindikalgintzarekin lotuta, eta bestaldetik baldintzabako oinarrizko errentarekin lotuta. La ciencia sindical de Iñaki la ha desarrollado fundamentalmente en SK desde 1998 y también como Miriam dentro de su activismo social dedicado a luchar contra las situaciones de pobreza y exclusión. En Gasteiz fue uno de los fundadores de Txiroekin Bategini, una asociación que fue precursora de otras tantas asociaciones, entre ellas Argilan SK, asociación en la que participa activamente todavía. Su otra actividad relacionada con la renta básica incondicional la viene desarrollando durante más de 3 décadas, dedicado a su estudio y difusión. Ha participado en la fundación y el desarrollo de la red Renta Básica y también comentaros que Iñaki es miembro del comité de redacción de la revista Sin Permiso. Bueno, besterik gabe, Miriam hasiko da, den kontatu dizuen moduan, Miriamek azalduko digu zergatik herri ekimenaren bidea aukeratu den, eta beste aldetik proposatzen den legea nolakoa den. Eskerrik asko. Un botón arriba. ¿Sí? Es que ricasco por la presentación. Bueno, ya me podéis perdonar porque voy a hablar en castellano, no me manejo en euskera, sí en galego, que hoy es el día de la nosa lingua, la lengua galega, pero bueno, en este caso haré la presentación en castellano. Bueno, la propuesta, la iniciativa que venimos a compartir hoy con vosotros y vosotras, pues está formada, hemos iniciado esta andadura hace aproximadamente 6 meses, allá por el mes de diciembre del pasado año. Y bueno, está constituida por una serie de personas que procedemos muy variopinta, una serie de personas que procedemos de diferentes trayectorias vitales, pues en las cuales hemos cosechado diversas experiencias, ¿no? En distintos campos, pues ya sea el voluntariado, la militancia sociopolítica, y entendemos que hemos conformado un grupo bastante enriquecedor, ¿no? que nos ha facilitado en estos últimos meses llevar adelante un trabajo colectivo que, bueno, nos ha facilitado, pues entendemos que una mayor eficacia para desarrollar y que quizás pues esta iniciativa conjunta, pues fruto de la diversidad de procedencias, experiencias y reflexiones, ¿no? En pro de este objetivo común, que es la iniciativa para promover una iniciativa legislativa popular por una renta básica incondicional. Para empezar, aquí tengo algunas anotaciones, pero está claro que hoy en día, pues sin las herramientas digitales tampoco llegamos a un público mayor, ¿no? Entonces, bueno, comentaros que podréis echar un vistazo, muchas de las cosas, o brevemente, que voy a haceros llegar, pues tenemos una página web que es ILP por una renta básica y bueno, pues mucha de la información que os traslado podréis encontrarla aquí, ¿no? Sobre la iniciativa. Antes de nada, pues aportaré una breve información sobre el desarrollo
que va a tener la ILP, si bien ya ha avanzado alguno de los puntos, ¿no? Ya hemos completado pues, de manera satisfactoria la fase de aprobación política por parte de la Mesa del Parlamento Vasco. En estos momentos nos encontramos esperando a que la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma nos autorice el inicio de la recogida de firmas. Ya hemos presentado la propuesta para la recogida, bueno, tanto la propuesta para la recogida de firmas física como la recogida de firmas por medios digitales, online, si bien esta última está pues, en revisión, está pendiente de validación, ¿no? Esperábamos que para esta fecha ya tenerla validada y poder, como ha dicho el compañero, este sábado 22 realizar la presentación, pero lo cierto es que todavía no se ha pronunciado en este sentido la Mesa del Parlamento, entonces se está prolongando un poco más el proceso, al menos más de lo que esperábamos. En cualquier caso, la aprobación para la recogida de firmas físicas, en papel, ya está, pero no se iniciará hasta tener ambas validadas, ¿no? Y como ha comentado, es necesario para una propuesta, para sacar adelante la ILP, es necesario la recogida de 10.000 firmas. La previsión, a pesar de que teníamos pensado este próximo fin de semana realizar la presentación, muy probablemente, si no será este sábado, pues en las próximas semanas, o sea, tendremos ya el ok. Contamos con que, sobre todo en los meses de entre junio y octubre, será cuando iniciemos la campaña para que todas vosotras y vosotros podáis firmar y también pues, compartir y llegar a un máximo de número posible. En nuestra opinión, si bien 10.000 firmas pues son firmas, ¿no? Esperamos poder alcanzar muchas más y con esto pues llegar a las firmas necesarias para que la renta básica incondicional sea tramitada por el Parlamento Vasco. Digamos que después de este trámite, de la recogida de las 10.000 firmas, será necesario, una vez tramitada por el Parlamento Vasco, pues su estudio en el Pleno del Parlamento, con lo que en principio para la recogida son alrededor de 4 meses. 4 meses, entonces previsiblemente a lo largo del mes de octubre, noviembre, realmente para el curso 2021-2022 tendrá lugar el debate en el Pleno del Parlamento Vasco. Una de las preguntas que entendemos fundamentales es por qué ahora hemos decidido juntarnos personas de diferentes procedencias, ¿no? Por sacar adelante e impulsar una iniciativa legislativa popular a favor de una renta básica, ¿no? Los motivos son varios, diversos, ¿no? Pero bueno, podríamos destacar fundamentalmente que si bien esta iniciativa, la propuesta de una renta básica incondicional, no es algo que reciente, ¿no? Es una propuesta político-económica ya con una larga andadura. Pues en estos últimos años y muy especialmente en el pasado año, pues entendemos que ha madurado mucho y ha conseguido, digamos que llegar a un mayor número de personas, pero sobre todo también que personas de diferente relevancia se sumaran, ¿no? Pues sumar nuevas voces desde campos muy diversos.
muy probablemente también ha tenido que ver, pues como nos podemos imaginar, la situación que estamos atravesando, pero que con mayor dureza hemos vivido el pasado año, ¿no? Las circunstancias de la pandemia que llevaron a tener que repensar a mucha gente, a confrontar sobre la necesidad de plantearnos cómo desde una sociedad podemos llegar a cubrir nuestras necesidades básicas cuando a través del empleo, por ejemplo, ¿no? En este caso en la pandemia, que todos y todas fuimos recluidas, gran parte, bueno, está claro que hay un montón de profesionales que han estado ahí, ¿no? Pero este hecho ha proporcionado, o sea, ha promovido que la propuesta de la renta básica llegase a más gente entendiese su necesidad y, aparte de esto, también, como bien digo, que no es una idea ni una propuesta reciente, sino que también entendemos que ha alcanzado una madurez bueno, que ha permitido o que ha favorecido que podamos intentar llevar adelante la iniciativa, ¿no? La conquista de nuevos derechos pues exige siempre la movilización social y tal y como la entendemos, ¿no? Pues que debe venir de abajo arriba, y por ello la recogida y esta promoción de la ILP, ¿no? Entendemos que representa de la mejor forma eso, y también que obliga a los gobiernos a la adopción de medidas que mejoren la vida de la gente, ¿no? Esto ha sido otra de las evidencias con las que el año pasado personas más allá de las que nos dedicamos a acompañar procesos de personas que atraviesan situaciones de pobreza, ¿no? Pues un mayor número de personas han llegado a esta necesidad y a reflexionar sobre la importancia de cómo mantener y garantizar nuestras vidas a través de otras herramientas político-económicas y sociales, ¿no? La aparición también de la renta básica incondicional y uno de los motivos por los que hemos decidido impulsarla también favorece que desde los diferentes medios, tanto medios de comunicación como las redes sociales, con la importancia que tienen hoy en día, ¿no? Pues favorece o provoca un poco el llevar adelante una iniciativa así, que llegue a más gente todavía, porque fuerzas un poco a dar a conocer y que los medios hablen de ello, ¿no? Por otra parte, también la presencia institucional, ¿no? Por eso el objetivo de por qué una ILP, pues obliga el hecho de recoger firmas, presentarlo en el Parlamento, utilizar esa vía que dentro de la democracia, y en este caso aquí en la Comunidad Autónoma Vasca tenemos la posibilidad, ¿no? Pues obliga a un posicionamiento, a manifestarse a los partidos políticos que conforman el Parlamento, y con argumentos a favor o en contra. Entonces, bueno, es otro de los motivos por los que hemos decidido impulsar esta iniciativa. Si bien, como he comentado anteriormente, no es una iniciativa nueva y en este caso la enmarcamos dentro de la Comunidad Autónoma Vasca, en la actualidad, también dentro de la Unión Europea, se está llevando a cabo una iniciativa ciudadana para recoger firmas a favor de una renta básica incondicional. En este caso tiene una mayor amplitud porque engloba a todos los países que formamos parte de la Unión Europea
y está abierto el proceso para firmar. En la página web, creo que luego reviso, pero también tenemos el link para poder firmar la propuesta y que el Parlamento Europeo valore esta posibilidad. En el caso de la iniciativa de la recogida de firmas a nivel europeo, estará abierto el proceso hasta, creo que marzo del próximo año, finales de marzo del próximo año, y el objetivo dentro de las instituciones europeas, o sea, la vía, la posibilidad, en este caso nosotros son 10.000 firmas, en el caso de la Unión Europea es necesario recoger 1 millón de firmas, si no me equivoco. Y bueno, esperamos también que, bueno, es otro de los motivos para que no es una propuesta que de manera aislada y que las personas que hemos decidido juntarnos para promoverla, pues estemos un poco fuera de la realidad, porque como bien he dicho, pues tanto la pandemia como la madurez que ha adquirido a nivel económico también la propuesta y todo lo que se ha ido avanzando en cuanto a los datos y las propuestas, estudios pilotos, pues lo ha motivado, ¿no? A mí también me gustaría añadir, un poco como ha comentado el compañero, pues fruto de mi experiencia profesional y junto también con Iñaki, en la asesoría sobre la renta de garantía de ingresos, pues también entendemos que el desarrollo ya desde principios de los 90, desde los años 90, de las rentas garantizadas, que serían las rentas mínimas que hay en gran parte de los países europeos y también en todas las comunidades autónomas, en este caso aquí en Euskadi es la RGI, ¿no? Más amplia o llega a un mayor número de personas que en otras de las comunidades, si bien es una renta garantizada. Y somos, pues, al menos desde mi trayectoria profesional, pues muy conocedores de las dificultades que implica tener una renta condicionada, porque el hecho de exigir condiciones en muchos casos también implica, en gran parte de los casos, que mucha gente que necesita de este ingreso para poder salir adelante y tener una vida medianamente digna, pues se queda fuera. Por eso la renta básica incondicional, y ahora pasaré a describir un poco pues el modelo y los principios, ¿no? Pues uno de los principios fundamentales, como su nombre indica, es que no tiene condiciones. Al contrario que las rentas que tenemos a día de hoy, pues condicionadas a cumplir una serie de requisitos, pues el caso de la renta básica incondicional se entendería como un derecho que tendrá toda persona residente en la comunidad autónoma vasca. Sería una prestación monetaria que permitiría satisfacer y cubrir las necesidades básicas sin ninguna contraprestación por su parte. Los principios básicos que sustentan la renta básica incondicional podemos definirlos en tres fundamentales. Como he dicho, el carácter incondicional, es decir, compatible con cualquier tipo de rentas, ya bien sea de patrimonio, con ingresos que pueda tener la persona por trabajo, es decir, con su participación o no en el mercado laboral, con otras, que sería compatible con otras rentas, tanto de patrimonio como ingresos de trabajo. Para todas aquellas personas, por lo tanto, sería universal. Y también otro punto muy importante es su característica de individual. Esto también es otro punto importante, entre otros muchos, que la diferencia de las rentas condicionadas que mencionaba anteriormente, que en su mayoría están ligadas a
a la unidad convivencial, que puede equipararse como a la familiar, ¿no? No es exactamente lo mismo el concepto de familia, ¿no? O ese entendimiento, pero sí que no es una prestación individual. Y en este caso, la renta básica que proponemos y la propuesta, cualquiera de las propuestas de renta básica, se define como, tiene un carácter individual. Se entregará a cada persona independientemente de con quién conviva. Vivas con familiares, con amigos, con tu pareja, con tus padres. Toda persona, por el hecho de ser persona y en este caso residente en la Comunidad Autónoma Vasca, tendría derecho a acceder a ella. La renta básica incondicional, como un nuevo derecho subjetivo, ¿no? Pues persigue su implantación con 4 fines. Algunos los he mencionado, pues muy fundamentalmente, pues lo que creemos que favorecería más que creemos y estamos seguros de que en este caso, en este punto y en este fin objetivo, es que incrementaría el grado de autonomía y de libertad de las personas, de la libertad real de la ciudadanía, por el hecho de no depender para la mera subsistencia de poder acceder o bien de la renta familiar o bien de poder acceder a un empleo. Otro de los fines que persigue, y para nosotros pues muy importante, desde luego que no menos que los anteriores, sería acabar con las situaciones de pobreza y las condiciones que proporcionan su ciclo de reproducción, ¿no? Pues porque tristemente, pero es una realidad ya objetiva con datos, que la pobreza se hereda, al igual que la riqueza y el patrimonio, la pobreza también se hereda. Entonces, uno de sus fines sería acabar con esta situación, dando plena efectividad pues, al derecho humano y a unas condiciones de existencia dignas. Superar y sustituir el sistema de rentas mínimas garantizadas y condicionadas, vigentes hasta la fecha, pues al que he comentado anteriormente, en el caso de Euskadi, la renta de garantía de ingresos. Otro de los puntos muy fundamental, central, de justicia social, es permitir un reparto más justo de la riqueza, contribuyendo a una mayor cohesión social y calidad democrática, dado que la gente no se vería forzada pues para poder subsistir, para poder dedicarse, trabajar, estudiar, enriquecerse a nivel personal, intelectual y con ello contribuir también en nuestra sociedad, de obtener unos ingresos para la subsistencia, ¿no? La renta básica pues los facilitaría y con ello entendemos que contribuiría a que todas las personas pudiesen desarrollarse plenamente hacia sus intereses, sean bien estos de acceder y de tener un empleo y un empleo mejor, o sea su dedicación, estudiarse, dedicar su vida a la epidemiología, dedicar su vida al estudio de la música, en definitiva a los intereses que cualquier persona pueda tener, pues favorece desde luego que el punto central, también las sociedades que generan riqueza y muy especialmente hoy en día con este modelo que, por ejemplo, el modelo que se genera a través del mundo digital, ¿no? De las empresas digitales, que generan muchos ingresos, generan riqueza y requieren un menor número de mano de obra. Para ir acabando, y centrándome un poco en los requisitos, si bien he dicho que sería incondicional, si sin ningún tipo de requisitos, sí que entendemos que tenemos que poner el límite en algo, y en este caso sería una residencia efectiva en la Comunidad Autónoma Vasca de 3 meses.
a partir de los cuales la persona podría ser beneficiaria de la renta básica incondicional. Su residencia efectiva en cualquier municipio de la comunidad autónoma vasca. Normalmente el requisito de 3 meses es una fecha, 90 días, que se toma como referencia para otras muchas prestaciones, derecho de acceso al padrón. Bueno, hemos entendido que si había que poner un límite, pues ese era el que más se ajustaba. Deberá mantener la persona la residencia en la comunidad autónoma mientras se cobre la renta básica incondicional. ¿Cuáles serían las cuantías que, en base a los estudios que hemos hecho, a las propuestas, Iñaki también nos puede ampliar un poco más, ¿no? Las cuantías que hemos propuesto, que hemos entendido que serían aquellas con las que cumpliríamos los objetivos y los fines que nos hemos propuesto. Sería una cuantía de 900 euros mensuales para personas mayores de 18 años o menores emancipadas. Para personas que tienen más de 13 años y menos de 18, es decir, adolescentes entre 14 y 18 años, la cuantía sería de 450 euros. Y para los menores de 14 años, la cuantía sería de 270 euros. Nunca esta cuantía debería de ser inferior a 900 euros o inferior al umbral de pobreza relativa en la comunidad autónoma vasca, para con ello cumplir uno de sus objetivos, que sería eliminar las situaciones de pobreza. Todas estas propuestas, a la hora de presentar en el Parlamento Vasco, como he dicho al principio, ha sido necesario hacer la propuesta de ley y del articulado, y son las que recoge la ley que hemos presentado. Bueno, en principio creo que es como los puntos más importantes. No sé si me dejo alguno. En cualquier caso, seguramente Iñaki podrá extenderse más y tendremos turno de preguntas, me imagino. O sea que abierta a todas aquellas propuestas que os surjan y consultas. O sea que le doy paso a Iñaki. Gracias. ¿Se oye? Bueno, pues voy con mi parte. Normalmente no tengo la costumbre de redactar lo que voy a exponer, pero con la media hora que tengo, y teniendo en cuenta que son bastantes cosas las que quiero contar y que me parece importante que se puedan explicar todas, voy a leer bastantes puntos de la charla, que la tengo totalmente redactada, como decía. Empiezo por una contextualización. Esta sí que leída toda, porque os va a ayudar, yo creo, a entender bien los 6 puntos que luego voy a plantear como puntos fuertes que tiene una renta básica incondicional. Bueno, empezaba: hola, buenas noches, gracias por asistir, etc. En cuanto sea capaz la intervención que pienso hacer de añadir algunos temas novedosos a la gente que podéis estar interesados en reflexionar sobre la renta básica, desde un punto que puede ser cualquiera. O sea, la renta básica te quedas con ella cuando empiezas a ponerla en relación a cómo afectaría a tu vida, a la vida de los demás, etc., ¿no? Entonces, es esto lo que en los puntos fuertes, ya veréis, voy a intentar explicar bastante más. Si se le dice a alguien que la renta básica
a alguien de los que llevamos mucho tiempo dándole vueltas a esta idea, iba a llegar a ocupar el papel público que ocupa ahora, yo no me lo hubiera creído. Cuando creamos la renta básica en el Estado español en el año 2001, bueno, pues éramos 4 pelados y sobre todo muy de círculos universitarios, y solo había algún movimiento sindical, como era entonces SK, pero nada más, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, 10 años prácticamente, todo el debate sobre la renta básica lo llevamos entre grupos, era casi clandestino, etc., ¿no? Bueno, entonces, ahora 30 años después, yo pongo aquí, desde que empecé a conocer la renta básica, ya estamos en una nueva etapa. El tema sobre el que voy a hablaros, cómo mejoraría nuestra sociedad con la implantación de una renta básica, yo diría que es el motivo fundamental que lleva a las personas que comienzan a oír algo sobre la renta básica incondicional y se van acercando y profundizando más en este concepto, a asumirlo como una idea cuya implantación como medida política, económica y social supondría contar con una sociedad mejor, lo cual significaría garantizar unas instituciones que conseguirían por lo menos estas 6 razones, que son las que luego planteo como puntos fuertes. Primero, ayudaría a que las personas disfrutaran de medios suficientes para conseguir vidas dignas que permitieran acercar el ideal de una mayor libertad. Segundo, que no dependieran de si se tiene o no empleo. Tercero, que facilitara a las mujeres la lucha contra la desigualdad, contra la opresión y las violencias a las que se ven sometidas. En cuarto lugar, que impulsara la igualdad social a través de reformas radicales de la fiscalidad. En quinto, que nos alejara la amenaza del colapso ecológico y nos permitiera pensar en un futuro de vida en paz con el planeta que habitamos. Y por último, que ayudara a hacer factible el nuevo paradigma, que lo hemos tomado del feminismo, de poner la vida en el centro. Los 6 temas que acabo de señalar expresan la reflexión que quiero exponer sobre los puntos fuertes que tendrá la implantación de una renta básica incondicional. Sin embargo, para evitar las malas interpretaciones que se pueden hacer sobre lo que voy a decir, permitidme que haga un par de comentarios que tienen que ver con las críticas y mi experiencia de debates críticos, a veces desagradables, con la gente que defendemos la renta básica incondicional. El primero se refiere a la dificultad con la que se enfrenta una propuesta muy renovadora de política económica y social que no existe en la realidad en ningún lugar del mundo. Yo ponía aquí salvo Alaska, pero ya estoy porque quitemos Alaska, porque el modelo de Alaska, aunque la renta básica sea individual, universal, incondicional, como ha dicho Miriam, se refiere a una cantidad tan pequeña y sale de un fondo que es el fondo del petróleo que hay en Alaska, que no vale como algo extrapolable en cuanto a las ideas de aquello cómo funcionaría en otro sitio. Es decir, la renta básica incondicional no existe en ningún sitio. Esta dificultad no se solventa con las experiencias piloto que se vienen haciendo en bastantes lugares, cada vez en más, y a los cuales le ofrecemos un resultado bastante inestimable para que la gente que defendemos esto veamos, por ejemplo, que la renta básica en todos los pilotos que se han hecho, la renta básica incondicional no es un elemento que ayuda a que la gente deje el mercado de trabajo. Eso lo reconoce ya todo el mundo.
Entonces, cosas de esas, o la renta básica incondicional mejora en casi todos los casos un elemento de autonomía de las mujeres, y es que se divorcian más mujeres. Esto se ha visto muchísimo en Alaska y en otros sitios. Bien, entonces el primer problema es ¿qué se deduce de aquí? De esto que digo de que no hay renta básica en ningún sitio, es que sobre el debate de fortalezas y debilidades de la renta básica, hay que reconocer que es muy complejo y que tenemos que ser, la gente que defendemos la renta básica, lo suficientemente humildes para aceptar las buenas ideas críticas que puede haber. Yo reconozco que, dicho esto, y para no pasarme de buenista, son minoría. La gente que nos da caña con críticas a la renta básica incondicional no hace con la intención de plantearnos buenas ideas que nos ayuden a mejorar nuestros razonamientos, sino para ver cómo se cargan en sí mismo la idea, ¿no? El segundo punto, el segundo comentario que quiero hacer es más esperanzador. Proviene de la experiencia que nos aporta el análisis de las críticas que recibe la renta básica incondicional desde sectores y personas activistas de movimientos sociales que se acercan a valorar los efectos que tendría la renta básica incondicional desde el punto de vista de sus preocupaciones como feministas, ecologistas, internacionalistas, antirracistas, etc. Este tipo de análisis y este tipo de reflexiones, y a la postre de críticas, es en su mayoría enriquecedor para quienes creemos en la renta básica incondicional, por más que en ocasiones, no pocas, por cierto, nos obligue a contestar que está fuera de lugar pedir a la renta básica, como a veces se nos pide, que solucione todos los problemas económicos y sociales de nuestras sociedades. Esto ocurre cuando se exige a la renta básica reformas y transformaciones, en ocasiones hasta anticapitalistas, que no están en la mano de la renta básica aportar, pero que tampoco están en la mano del conjunto de medidas, de programas económicos, por muy radicales que sean, por muy transformadores que se planteen. ¿Qué tiene de bueno y de esperanzador que se hagan estas críticas desde ángulos tan variados del activismo social? Por un lado, que ya se piensa en la renta básica incondicional como una alternativa programática, coherente, bien fundamentada y realista, con la que hay que contar a la hora de diseñar políticas sociales. Y por otro, que se aporta a quienes llevamos años con este tema visiones e ideas frescas sobre las que no habíamos reflexionado suficientemente. Esta es mi experiencia del último medio año, como comentaba Miriam, en que venimos trabajando gente muy diferente y de distintas generaciones también para sacar adelante la ILP, es que nos hemos encontrado con esta riqueza que solo se puede conseguir si tú juntas gente con distintas experiencias, distintas vivencias y distintas trayectorias. Tras esta introducción que acabo de leer, paso a proponeros las reflexiones sobre cada uno de los 6 puntos. El primer punto es combatir la pobreza. Este es el punto fuerte. Yo que vengo de la historia de la lucha contra la pobreza desde hace muchos años y que sigo dedicándome a ello, yo siempre a este punto le he dado una importancia enorme. Y le he dado una importancia por lo siguiente. Primero, porque bajo el capitalismo la pobreza no ha tenido nunca mayor importancia que ver cómo en aquellos momentos en que era excesiva, el capitalismo tenía que doblegarla de la forma que sea. Y era mejor llegar a doblegarla con métodos, podemos decir, pacíficos, que sacando los tanques a la calle. Pero, en cualquier caso, para el capitalismo,
la pobreza no es un problema real. Piensan que es un problema perecedero y además te dicen que es perecedero porque la pobreza se combate con el empleo. Esta es una ecuación perfecta. Más empleo, menos pobreza. Claro, cuando podemos hacer las cuentas al capitalismo de muchos años, de 250 años de existencia, se ve que esto es una mentira absoluta. La pobreza no se ha resuelto a través del empleo. Pero no se ha resuelto a través del empleo porque el capitalismo tampoco le interesa resolver la pobreza a través del empleo. El capitalismo siempre quiere tener ejército de parados, siempre quiere tener un porcentaje de gente sin empleo dispuesta a, pues podemos decir, contemporizar más con la explotación que le obliguen para conseguir empleo. Bajar salarios, aumentar jornada, lo que sea. Entonces, no es posible combatir la pobreza por los métodos que normalmente resultan del capitalismo. La forma en que actúa la renta básica frente a la pobreza es totalmente distinta. Es anticiparse a la pobreza, hacer que la pobreza no pueda existir, combatirla al principio de la tubería y no al final de la tubería. Al final de la tubería lo que se cuentan son la gente pobre y entonces vienen los programas de rentas mínimas garantizadas, contando a la gente pobre, poniéndole los requisitos y dando dinero a aquella gente que reúne esos requisitos. Pero si lo hacemos al principio de la tubería, decimos, ¿cuánto dinero se necesita en una sociedad para poder tener una vida digna? Hemos pensado en 900 euros, era el umbral de pobreza en Euskadi, 890 exactamente, del año 2020. Si tú cubres el umbral de pobreza, el 60% de la media de ingresos, dices, bueno, pues con eso ya hemos evitado, si se lo damos a todo el mundo, que haya gente con pobreza económica. Luego será otros tipos de pobrezas a los que también hay que combatir. Como este no es el modelo que ha usado, por supuesto, de la renta básica, el sistema, ha usado un modelo que es el de las rentas mínimas garantizadas. A partir de los años 80, como por el empleo no se resolvían los problemas de pobreza, como el estado de bienestar tenía más agujeros que otro poco, tuvieron que inventar un nuevo sistema. Y este sistema es aquella gente que con el estado de bienestar no tenía ni pensiones, no tenía ni paro, no tenía ni... pues para que no quedara en la pobreza, se arbitró el sistema de rentas mínimas garantizadas. El problema de las rentas mínimas garantizadas, en Euskadi lo sabemos bien porque la tenemos desde el año 89, la mejor renta garantizada de todo el Estado español, la primera, y una renta garantizada que hay que reconocer que en el ataque a la pobreza severa ha tenido efectos importantes, pero ese sistema de rentas mínimas garantizadas, en la última encuesta que mide sus resultados, la de pobreza y desigualdades sociales de 2018, ofrecía dos datos que se han ido dando hacia atrás desde las 8 o 9 encuestas que ha habido. Y es, como es un sistema con muchos requisitos, el 34% de las personas pobres, la encuesta la hace el gobierno vasco, con lo cual nadie puede pensar que no tiene todos los pedigrís para que el propio gobierno vasco te tenga que decir cómo puede pensar que le va bien el modelo, ¿no? El 34% de la gente pobre no entra al sistema. No entra al sistema. Por ejemplo, ¿qué cantidad de gente inmigrante que en el año 2008, cuando se cambió la ley, solo necesitaba un año de tener empadronamiento en Euskadi y pasó a necesitar 3 años, esa condición dejó en la pobreza a miles de personas
inmigrantes, de los cuales pues tenemos en Euskadi bastantes. Entonces, esta y otras razones parecidas, el control tan exhaustivo que se tenía que hacer, etcétera, hace que lo que esté fracasando no sea una gestión del modelo. Ahora ha salido Idoia Mendia diciendo que lo van a hacer mucho mejor, que ya tienen preparada una ley, que saldrá de todas formas el año que viene, una reforma de la renta de garantía, pero que no va a combatir lo fundamental del modelo final de tubería, que cuenta a los pobres y que estigmatiza a la gente pobre. Es muy importante. La renta de garantía, la renta básica incondicional, no haría nada de esto. Frente a un modelo fracasado, con una renta básica incondicional, lo que pensamos es que desaparecería la pobreza económica y desaparecería la estigmatización y el maltrato administrativo que utiliza Lanbide contra la gente. El segundo punto fuerte es combatir el mito del empleo. Cuando se habla de trabajo, hay que tomar en cuenta que dentro del concepto de trabajo se pueden establecer tres categorías. Primera, el trabajo remunerado, también llamado empleo, trabajo asalariado, trabajo mercantil o trabajo de mercado. En segundo lugar, el trabajo doméstico o de cuidados o de reproducción. Y en tercer lugar, el trabajo voluntario o militante o activismo. De las tres categorías, solo la primera, el trabajo asalariado, es la que se ha llevado hasta la saciedad, podemos decir, el título y ha absorbido a las otras dos. Trabajo y empleo son absolutamente iguales para la gente, ¿no? Y sin embargo es mentira. El trabajo es mucho más que el empleo. Claro, el que haya estos sinónimos, podemos decir, bueno, pues tampoco importa tanto. Claro, no importaría tanto si se citaran los otros dos tipos de trabajo, pero cuando el empleo ocupa todo el espacio social, quiere decir que la legitimidad social del empleo, la cultura del empleo, hace que el resto de formas de trabajo quede como socialmente poco importantes. Y hay que tener en cuenta que en la reproducción de la vida en sociedad, el trabajo doméstico es clave. Y además el trabajo doméstico lo hace precisamente una parte del género humano, que son las mujeres, mucho más que el que hacemos los hombres. Luego, una cosa lleva a la otra. Si tú degradas un trabajo, degradas a quien hace ese trabajo. Mucho tiene que ver el papel secundario, subalterno de las mujeres, por ser ellas las que aportan un trabajo absolutamente necesario para la vida, pero que está infravalorado, que no está valorado ni siquiera en el Producto Interior Bruto. Y el trabajo del activismo social, del voluntariado, pasa otro tanto. Sin el voluntariado, hay países, además te lo cuentan siempre, a mí Estados Unidos me parece un país al que entiendo muy poco, pero esto de que un país como Estados Unidos, que casi no tiene estado de bienestar, se monta de otra forma, tenga el mayor voluntariado del mundo y que sin ese voluntariado, que es como que aquí nos parecería muy caritativo, ¿no? Muy poco político y tal, dice, no podría vivir un país así, no podría, o sea, se desataría una guerra civil o una guerra contra los pobres que Dios sabe cómo acabaría. Bien, el problema del trabajo, la ética del trabajo, no solo implica la imposición de la necesidad de un salario y la obtención a través del mercado de trabajo, sino que convierte al empleo en un valor en sí mismo. Es decir, como el empleo es lo que te permite un salario y el salario es lo que te permite, según dicen, salir de la pobreza o en cualquier caso consumir, todo va junto, ¿no? El valor en sí mismo lleva a tener en la ética del trabajo, del empleo,
la idea de que el trabajo dignifica, la meritocracia, la cultura del esfuerzo, cómo se encumbran valores sociales que, sin embargo, tapan otros. El trabajo de cuidados, ahora sí que lo hemos visto, ya veréis cuando pasemos esta pandemia cómo se olvida el trabajo de cuidados, porque no seremos capaces de revitalizarlo, por desgracia, pero si no, lo normal es que el trabajo que entendemos como tal es el empleo, y ese es el trabajo que se lleva el mérito, la dignidad, etc. También es otro de los mitos el hablar del pleno empleo. El pleno empleo no ha existido nunca, nunca. En principio, porque resulta que dentro del pleno empleo no se sabe exactamente qué papel jugarían las mujeres que trabajan en casa, o que trabajan en casa y fuera. Eso es dificilísimo y es una convención estadística. Pero es que además el capitalismo es contrario al pleno empleo, por lo que antes decía. Es decir, el capitalismo con pleno empleo de verdad, que es que no pudiera encontrar recursos de mano de obra, sino que eso significaría perder en la relación laboral con la gente trabajadora, indudablemente no le interesa. El pleno empleo es contrario al capitalismo. Pero además el mito del pleno empleo supone dejar en segundo grado esos otros dos tipos de trabajo. Por lo tanto, nos enfrentamos ahora mismo a que el problema del mercado laboral no es la escasez de trabajo, como se establece en el sistema capitalista, sino la falta de distribución de la riqueza y del trabajo sobre la base del trabajo del empleo, sobre la base de reducir la jornada. Hay una cosa que siempre solemos citar, que es una conferencia maravillosa que dio Keynes en 1930 en Madrid, y que se titulaba Las perspectivas económicas de nuestros nietos. La cabeza que tenía este hombre era realmente impresionante, porque resulta que en aquella conferencia el planteamiento que hacía Keynes era que nuestros nietos, los suyos, para entendernos, en 1930 Keynes, no sé, tendría 40 o 50 años, sus nietos tenían que trabajar por el incremento de la productividad para que hubiera empleo para todos. Keynes consideraba que sin empleo el capitalismo desaparecería, sin dar empleo, 15 horas semanales. Fijaros las que hoy en día se trabajan, muchísimo más que esas. Esto no se ha tocado. Quienes venís del mundo sindical sabéis que una de las reivindicaciones que más nos tiene atascadas es la poca rebaja que estamos consiguiendo en los convenios sobre las horas de trabajo. La idealización del empleo se topa, por tanto, con la realidad de gente con empleos mierda y sin ninguna utilidad sustancial, con otro tipo de gente que tiene hasta excesivo tiempo para buscar empleo, etcétera, y que no lo encontrará. Y la tendencia que no es lineal, es una tendencia a sobreproducción de fuerza de trabajo. Es decir, cada vez vamos a tener, si no hay reparto de la jornada, cada vez vamos a tener más fuerza de trabajo, en el sentido de que va a haber más gente en paro, va a haber más gente con ganas de trabajar, porque a esto se unen las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, todos sabemos que generarán una obsolescencia del empleo humano, pero que el capitalismo lo que nos dice es: esto será una cuestión temporal, porque luego las propias nuevas tecnologías darán lugar a otra ola de crecimiento, etcétera, etcétera. Bien, termino con este punto. La visión crítica del empleo que se ha planteado en lo que os he dicho, unida a la alternativa de la renta básica, rompe con la dinámica de la alienación laboral, porque garantizaríamos, implementando la renta básica, a que cada cual tuviera autonomía financiera
para poder rechazar cualquier tipo de trabajo que no considere digno, que no considere solidario, que considere peligroso, etcétera, para su salud. A la postre ayudaría a erradicar el empleo precario que lastra las economías y las sociedades. Tercer punto, y esto ya voy a seguir leyendo porque si no me voy de plazo. Más igualdad para las mujeres. Este es el tercer punto fuerte de la renta básica incondicional. Para contrarrestar los debates que se vienen produciendo entre feministas que defienden la renta básica y feministas que están en contra de esta propuesta, parece útil comenzar por proponer como idea para la reflexión la siguiente. La renta básica no resuelve todas las opresiones del sistema heteropatriarcal, ni agota las luchas feministas, pero puede servir para avanzar hacia una mayor autonomía de las mujeres. Nuestro gran debate con las feministas no es con aquellas que nos dicen la renta básica incondicional es insuficiente. El problema heteropatriarcal está metido en los tuétanos de tal forma que con renta básica incondicional no vamos a conseguir que a los hombres se os vaya de la cabeza el que sois la gente perfecta en esta sociedad. Dice, tiene razón. El problema es quien cree que con la renta básica incondicional dentro de las feministas vamos por mal camino. Entonces sí que debemos de repensar. Pero esta idea no la tenemos. Creemos que vamos por buen camino, pero que la renta básica incondicional tendrá el papel que puede tener y no mucho más. Y partimos de tres elementos que ayudarán a las mujeres. Primero, una mayor autonomía de las mujeres para la salida de los ciclos de la violencia que se sostienen, entre otros factores, por la dependencia económica. La renta básica, que las mujeres tengan 900 euros individuales, estando en una situación de violencia, etcétera, es una cosa realmente que va a tener un efecto positivo. Segundo, para las mujeres migradas que se sustentan en trabajos de cuidados, etcétera, que a veces están en situaciones de semiesclavitud, una aportación fundamental como la renta básica incondicional les puede hacer huir de esos empleos esclavos. Y tercero, la autonomía individual frente a la dependencia del concepto patriarcal de familia. Cuando la renta básica se da individualmente y no por familias como la renta de garantía, que se da al titular, si es un hombre o, claro, las familias monomarentales, a las mujeres, también es otro elemento clave. Ya hemos dicho al comenzar este apartado, he dicho que la renta básica no resuelve todas las opresiones, pero sí va en la buena dirección. Y la experiencia histórica siempre nos ha dicho que las personas cambian al cambiar sus condiciones de vida. Nos ha dicho a quienes creemos en el materialismo. Estos cambios pueden llegar a ser muy profundos, poniendo en cuestión ideologías como el heteropatriarcado que han acompañado a la humanidad desde que existe la división sexual del trabajo, es decir, desde hace decenas de miles de años. El cuarto tema fuerte es el impulso a una fiscalización progresista y a la distribución de la riqueza. La implantación de una renta básica no puede aspirar a que se produzcan cambios sociales radicales en los temas que hemos abordado de la noche a la mañana. Sin embargo, el instrumento que genera más cohesión social, que evita situaciones de exclusión, igual que ha pasado con la educación, igual que ha pasado con la sanidad, como puede ser la renta básica, es un instrumento que en sí mismo va a constituir un punto fuerte. La financiación de la renta básica se establecería a través de los impuestos. Y concretamente los trabajos que se han ido haciendo en la red renta básica ha sido con un impuesto que es el IRPF. El IRPF se ha tomado
porque es el impuesto sobre el que teníamos más datos y sobre el impuesto fundamental. No quiere decir que se tenga que financiar la renta básica incondicional solo sobre el IRPF. Pero cuando hemos empleado el IRPF como laboratorio es por dos cosas sobre todo. Lo primero, para saber si a través del IRPF es posible financiar una renta básica. Porque claro, lo que siempre se nos ha dicho es que la renta básica costaría tanto que se cargaría el presupuesto del país y que se cargaría el PIB también, porque supondría el 18-20% del PIB. Bueno, pues los ejemplos que hemos hecho es que el coste, por ejemplo, para Guipúzcoa, que se hizo un estudio muy importante en los años 12-13, es que costaría el 2% del PIB de Guipúzcoa. Eso es lo que costaría la renta básica incondicional que proponemos. No se cargaría ningún presupuesto, sino que pasar de un presupuesto como el de la renta de garantía, que hoy son 505 millones, lo que se gastó el año pasado, a un presupuesto, imaginemos, de 3.000 millones, que sería aproximadamente el 2,5 o el 3% del PIB, dice, bueno, pues tampoco es nada del otro mundo, se puede, con una transición determinada, conseguirlo. Ese es un elemento que hemos sacado de hacer los números, ¿no? Y el otro elemento son los efectos de la reforma. Los efectos de la reforma era, ¿quién paga la renta básica? Con el IRPF lo hemos visto. Paga el 20% más rico dentro de la escala de rentas y no paga el 80% que está por debajo. Aunque dentro de ese 80% haya gente que sí que le toque pagar, y entonces hay que ver cómo se establecen compensaciones. Pero efectivamente, con un modelo de impuestos como el que planteamos, que es un solo impuesto muy progresivo, el IRPF con un 40% en Guipúzcoa, y la renta básica siempre como cantidad que no paga nada, pues nos salía este tipo de cuentas. Por lo tanto, la conclusión es, se puede financiar una renta básica igual al umbral de pobreza. Claro, no queremos una renta básica de 400 euros. El ingreso mínimo vital, que en el Estado español dicen que va a llegar a 850.000 personas, es de 470 euros ahora, en el año 2021. Dices, hombre, con eso la gente no va a poder ni siquiera vivir. Entonces, ¿qué es lo que va a conseguir una reforma fiscal de este tipo? Que se implante la renta básica así. Que la pobreza económica quedaría erradicada, que toda persona residente en la comunidad autónoma reciba una renta básica igual al umbral de pobreza y que la redistribución sea impresionante. Os doy un par de datos. El IRPF en Guipúzcoa tenía una redistribución después de aplicar el IRPF, la renta que al principio era como 100, se había redistribuido de esa renta el 3,2%. O sea que la igualdad que se conseguía era solo del 3,2%, con un IRPF que es progresivo. Lo que pasa es que tiene tantos gastos fiscales que hace que con toda esa maraña de gastos pierda la progresividad. Bien, con el modelo que planteamos, que es que lo único que se descuenta como gasto fiscal es la renta básica incondicional, sería 10 veces más. Es decir, la progresividad llegaría al 34%. Esto efectivamente modificaría mucho la distribución de las rentas. Me quedan solo 2 puntos, pero os los leo. Una renta básica incondicional para vivir mejor con menos, ecologismo y sostenibilidad. El punto de partida de una visión ecologista es el siguiente. Se busca la reducción de la producción y la transición hacia modelos más sostenibles con la vida de las personas y la naturaleza, bajo la idea
de que el único escenario capaz de respetar los límites ecológicos sería aquel en el que se trabajaran menos horas en total. El reparto del trabajo y de la riqueza, la sencillez, la lentitud, el placer derivado de los tejidos sociales densos o el encuentro íntimo con la naturaleza pasarían a ser elementos de nuestro escenario cultural cuando hoy no lo son. Y serían sobre la base de que una renta básica nos ayudaría a pensar de una forma distinta. La libertad de elección de empleo, que es otra cosa que se conseguiría, facilitaría mucho la transición ecológica, porque los nuevos puestos de trabajo, la eliminación de los trabajos y empleos nefastos, ya no tendría el sobrecoste de quedarse en el paro. Tú vivirías con tu renta básica y aquello que te pareciera éticamente inaceptable, porque eres un ecologista, eres una persona que no quiere perder el tipo de vida natural que tenemos, pues lo dejarías de hacer. La renta básica es una invitación a elegir el propio modo de vida y a reorientar los hábitos de consumo y de producción para vivir mejor con menos. Esta es una cosa, en el debate sobre el consumismo y tal, la dificultad que tenemos es que atacamos el consumismo de forma bastante exterior y en realidad el núcleo lo tenemos a nivel personal. Como no nos acostumbremos, además de reciclar, que está muy bien, a que tenemos que vivir con menos, es imposible que por otras vías colaterales, final de tubería, como decía antes, lleguemos a cambiar. Y termino con la emancipación y centralidad de la vida. Antes os decía, de las feministas hemos aprendido esta idea de la vida en el centro. La vida en el centro es un nuevo paradigma económico frente a los actuales valores económicos capitalistas al uso. La vida en el centro es desmercantilizar la propia vida, así como todos los derechos humanos inherentes a esa mercantilización que es la que nos está corroyendo. Aunque se parta de la consideración de que la tecnología no puede pensarse como algo neutral, porque está en manos de las grandes multinacionales, no hay que cerrar la puerta, no hay que dejarse vencer a que reivindicar las posibilidades que tendría un uso de la tecnología en beneficio de las mayorías sociales merece la pena pelear por ello. La descentralización del empleo y la reducción del tiempo dedicado a él posibilitaría aumentar el tiempo empleado en otro tipo de actividades y otras formas de trabajo fuera del mercado laboral. Si no sacamos tiempo, si tenemos que seguir dedicando todo el tiempo al empleo, realmente estamos muy mal. Poner la vida en el centro significa lo contrario. La precariedad y la falta de tiempo van de la mano, pues el trabajo precario, que lleva obviamente aparejado un salario bajo, que no permite mantener una vida digna, que exige consumir más tiempo para buscar más empleos, para posibilitar así mejorar los salarios insuficientes. Esta precariedad que se ha convertido en la columna vertebral del empleo de nuestro tiempo hace que el incremento del tiempo dedicado al empleo choque con la necesidad del tiempo para dedicar a la vida. La implantación de una renta básica es una alternativa de política económica y social que permitiría que todo esto, que realmente cuando lo digo siempre me suena como a un cuento rosa, ¿no? Pero en el que sinceramente creo todo esto solo se va a conseguir con un cambio radical como la renta básica incondicional. Bueno, eskerrik asko, Miriam, eskerrik asko Iñaki. Orain, lehen esan dugu bezala, gure txanda da. Dituzuen galderak, las preguntas, los comentarios que queráis hacer, ir pidiendo el micrófono y Juanjo le llega.
No sé si he entendido muy bien lo del... dos cosas tengo, si es posible. Bueno, voy a empezar por la primera, que es más fácil. El asunto de la territorialidad. O sea, yo una de las cosas que siempre se ha rechazado, y por eso se subió el tiempo de empadronamiento con la renta de garantía de ingresos, etcétera, es el efecto llamada que este tipo de medidas o este tipo de políticas pueden ejercer. ¿Eso lo habéis contemplado de alguna manera? O sea, que decir, 3 meses de empadronamiento no pueden producir un efecto llamada. O sea, ¿cómo se intenta equilibrar ese asunto? ¿O hay alguna manera, o está previsto eso? ¿Cómo se equilibra eso dentro de un mismo Estado? Porque al final esto es un mismo Estado. España es un Estado que tiene diferentes entonces, ese efecto llamada, ¿cómo os lo planteáis? En principio puede provocar. Bueno, las personas que trabajamos acompañando a personas extranjeras a veces hacemos más referencia al efecto huida que al efecto llamada, ¿no? Cierto es que en este caso planteamos aquí en la Comunidad Autónoma Vasca, ¿no?, que es el marco que tenemos, pero hasta la fecha, como ha comentado también Iñaki, un ejemplo que podríamos entender como puede ser la renta de garantía de ingresos, que no es una renta incondicional, sino con condiciones, pero al menos en el caso de las personas extranjeras, o sea, fuera de no nacionales españolas, y siendo la renta de garantía de ingresos, como ha comentado, la mejor que hay en el Estado español, el porcentaje de población extranjera en Euskadi no llega al 10%, y es un porcentaje de población muy por debajo del que se pueden encontrar en otras comunidades, como puede ser Cataluña o incluso Andalucía, Islas Baleares. Con esto, ¿qué quiero decir? Que normalmente la gente suele moverse por sus ansias de ganarse la vida a través del trabajo, ¿no? Y también, como comentábamos, que a día de hoy todavía tenemos muy introducida esa ética del trabajo y la necesidad de ganarnos la vida a través de él. Entonces, en nuestra opinión, si bien puede efectivamente ampliar o llegar, o que pueda más gente intentar beneficiarse de esta medida, y también siendo conscientes que en un panorama y en un mundo globalizado, con una movilidad de las personas, no podemos considerarlo un hecho, pues una nimiedad, ¿no? Entendemos que no sería algo como para no llevar adelante una medida así. Si bien no queriendo despreciar ese hecho que podría darse en algún caso, consideramos que el impacto que puede tener en la sociedad en comparación con el efecto llamada, en este caso, pues desde luego que el impacto que genera en la vida de las personas y de la sociedad es mucho mayor. Y bueno, quizás nos ayudaría también a reflexionar sobre esa necesidad que tenemos como seres humanos, efectivamente, de ver la única manera de poder salir adelante a través del trabajo, ¿no? Pero a día de hoy tendríamos que también romper con esa visión, ¿no? No sé si Iñaki quiere comentar algo. Dar un dato. Es verdad, antes os decía que cuando no tenemos ninguna experiencia de algo similar a la renta básica incondicional, tienes que echar mano de otras experiencias que a veces no son muy buenas, pero
en debates con el gobierno vasco a mí me ha pasado, ¿no? Dice, el efecto llamada. Y le dicen, mira, vosotros para evitar el efecto llamada hicisteis la barbaridad, porque el único efecto llamada que parecía que os preocupaba era el de la gente inmigrante, que pasa lo que dice Miriam, esa gente inmigrante que viene desde fuera, en lugar de un año le obligas a estar 3 años, viene exclusivamente a trabajar. Es lo que quiere, trabajar. Entonces, efecto llamada contra eso no había nada. Pero bueno, puede haber un efecto llamada para un tipo de gente que también puede cobrar la renta de garantía, que es, en lugar de tener 3 años, solo 1 año de empadronamiento y 5 años de cotización a la seguridad social en cualquier lugar del Estado español en los últimos 10. Hay miles de personas en Murcia, inmigrantes con papeles y tal, que tienen 5 años. Bueno, ¿cuál es la realidad del efecto llamada de esos jornaleros murcianos? O los jornaleros de La Rioja, que están más cerca. No hay efecto llamada, no hay, ¿no? Es una cosa que dices, y la cosa no va nada mal, porque ahora, si es una persona sola, 706 euros, y si alquila una habitación 250, son 1.000 euros. Si además viene con familia y tal, pueden ponerse en los 1.200 euros. Es decir, es algo que te da para vivir en eso. Podrías venir de esos sitios. No viene la gente, pues. Entonces estamos pensando con la vieja idea o esto, ¿no? La defensa del statu quo, yo creo que nos lleva a pensar esto. Podría ocurrir de todas formas, que hubiera algún efecto llamada, y en ese caso estaría estupendo, porque si sigue perteneciendo el País Vasco al Estado español, podría decirle al Sánchez de turno, decirle, oye, tenéis que montar una cosa así en cada uno de los sitios. Luego, esto es como cuando se ganaban mejores salarios en las grandes empresas y luego se distribuía a otras empresas, ¿no? O sea, no hay que tenerle miedo a eso, sino... Sí, el tema, la renta básica incondicional simplificaría un poco toda la maraña que hay de ayudas para la gestión, y podría de alguna forma ser una fuente también de recursos para financiar la propia renta básica, porque yo creo que toda la burocracia que hay para gestionar, para papeles y para tal, pues igual se podría eliminar, y esos recursos, digamos, convertirlos en algo más eficaz, ¿no? Yo la duda que tengo de ahí es, por ejemplo, una persona que cobraría la renta básica, está trabajando, se queda en el paro, cobraría el paro en estos casos igualmente, o en este caso no se considera que tendría que cobrar el paro, porque va a seguir cobrando una prestación y habría una movilidad mayor. Digamos, una persona trabaja 6 meses, luego va a otro, o sea, relacionándolo más con lo que es el reparto del trabajo. No sé si... Y luego hay una cosa que me ha parecido curiosa, porque no había oído esto, es la trama de edades. Es una paga para gente joven bastante sustanciosa, ¿no? Que me imagino que los padres ya no tendrán que dar paga en casa, porque, no sé, eso no lo veo, vamos, no es que me esté en contra, pero no sé qué argumentos veo así como para justificarlo, ¿no? Yo creo que a partir de una edad sí, o sea, no sé, podemos decir cuando acaba la ESO o lo que sea. El otro, no sé, no es que me oponga, pero no lo acabo de captar, nada más. Gracias. Vale. Sí, que agradezco la pregunta, porque era una de las cosas que a mí se me ha pasado a comentar, y cuando Iñaki estaba hablando, pues digo, a ver si luego surge en el turno de preguntas, ¿no? El tema de todas aquellas prestaciones que existen a día de hoy, pues en principio aquellas prestaciones no vinculadas al empleo, como puedan, o sea, a las cotizaciones, o bien como puedan ser las pensiones, o incluso el derecho al desempleo, las rentas mínimas, prestación por hijo a cargo, IMV, ayudas de emergencia social, en fin, muchas de las prestaciones que hoy en día tenemos
y que también generan, o sea, sería una manera también de apoyar, de apoyo en esa financiación, es decir, eso nos lo ahorraríamos, ¿no? Todos ese tipo de prestaciones que están por debajo de la pobreza, quedarían eliminadas con la implantación de una renta básica incondicional. También porque no olvidemos que al ser accesible a todas las personas y también con un límite pues de 3 años de empadronamiento, o sea, de 3 meses, podrían acceder muchas más, y ayudaría todo ese gasto que supone esta burocracia de gestión de todas estas prestaciones, no solo a las personas beneficiarias, sino lo que supone comprobar que las personas cumplen las condiciones para acceder a ellas, ¿no? se eliminarían, con lo cual podríamos también contabilizar como un ahorro, ¿no? De cara a sumar hacia la financiación. Y le dejo a Iñaki que conteste en el caso de los menores. Sí, más que pensar en los menores, lo que hemos pensado es una cierta trampa, pero que es inevitable. O sea, vivimos en hogares, vivimos en familias, y sabemos que en las familias hay un tipo de gasto que es un gasto fijo, podemos decir, y que se distribuye ese gasto fijo haya más o menos personas. En la nueva reforma lo llama cantidad, ¿cómo lo llama? Cantidad básica o algo así, ¿no? Entonces, si nosotros tomáramos la renta básica igual para todos, claro, tú lo que no puedes hacer es decir que es universal, incondicional, y luego cuando hablas de individual, decir no, hasta que tienes 13 años, hasta que tienes 14 años, tú no cobras renta básica. Sí, tienes que cobrar renta básica, es un ser humano como cualquiera, y entonces tendríamos el problema de si ponemos que todas las rentas básicas son independientes, que así lo teníamos en las primeras historias de la red, ¿no? Son independientes de la edad en una familia, en una unidad monomarental, donde hay una mujer, una niña de 15 años y una otra niña de 8 años, tendrían 3 por 900. Serían exactamente igual, 3 por 900, 3 por 9, 2.700 euros. Entonces, esto nos parecía poco presentable, y entonces hemos cogido lo que se llama la escala de la OCDE reformada, que lo que hace es la persona mayor de 18 años se contabiliza como 1, el 100%. La persona adolescente entre 14 y 18 años como 0,5, como 50%. Y por debajo, hasta 13 años, 30%, 0,3. Entonces, esa misma familia, 1 más 0,5 más 0,3, cobraría 1,8 por 900. 9 por 8, 72, 9 por 1, 9, y 7, 16. Le saldrían 1.620. Esto da para vivir esa familia, y en cambio lo otro, 2.700, sería una exageración. Entonces no hemos pensado tanto en la gente joven, sino en lo que es coherente, teniendo en cuenta que luego a cada una de esas personas se le daría individualmente lo que fuera, claro. Eso siempre dentro de la familia, luego vete a saber, pero el principio sí sería ese. Seguiría siendo una paga importante, pero claro, si son 900 euros, con 15 años sería demasiado. Vamos, por extensión, puesto que esto se trata de llevarlo adelante aquí ahora en Euskadi y tal, y pensando en el eco que ha podido tener
este asunto en otros países. ¿Qué podéis contar de esta experiencia, de esta teoría, de este asunto aplicado en otros países? ¿Cómo está? Pues en principio, como hemos dicho, a día de hoy no hay ningún país en el mundo en el que se haya implantado. Sí ha habido diferentes estudios piloto, pero no nos permiten evaluar qué impacto puede tener, porque muchas veces esos estudios se ha elegido personas, en algunos casos de manera aleatoria, en otros no, pero suele estar limitado en el tiempo y pues no permiten poder evaluar el impacto y los efectos, al menos para el conjunto de la ciudadanía. Sí, como ha mencionado Iñaki también anteriormente, sí se ha podido sacar algunas conclusiones, como tienen que ver con que en principio la gente continúa trabajando, no por el hecho de tener una prestación han dejado de trabajar. También se puede valorar el impacto que ha tenido para las mujeres que han participado de esos estudios pilotos en cuanto a la independencia económica y no depender de los ingresos de la pareja, pero lo cierto es que estamos hablando de estudios. No existe ahora mismo ningún país en el mundo en el que podamos decir se está implantando. Ha habido hace 2 años, cuando la consulta en Suiza, hace 3. Sí, hace 3 años en Suiza se realizó una consulta a la ciudadanía sobre si estaban interesados, si la ciudadanía votaba a favor de implantar en Suiza una renta básica y en principio el resultado salió que no, no salió con una amplia mayoría de que no, pero bueno, no sé si a día de hoy no podríamos hacer una equiparación a los resultados que se han obtenido porque no ha habido ningún dato que se haya podido extender como es los requisitos principales de la renta básica, que sería la universalidad. Pues no lo hemos podido ver a día de hoy. Ojalá que pueda cambiar esto pronto. Bien, respecto a la forma de financiación de la renta básica incondicional, o bueno, a mí me gusta más llamarla renta básica universal, y yo creo que probablemente sea el mayor de los escollos que se pueda encontrar. Bueno, esto. Estamos hablando continuamente del Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto da para lo que da. Cada vez se exigen más Producto Interior Bruto para investigación, más Producto Interior Bruto para estudios, para un sinfín de historias. El camino de esta sociedad, o el camino de esta humanidad es, y lo estamos viendo en las últimas décadas, y el futuro que nos viene es inmediato, es la robotización y la inteligencia artificial. Una buena forma de poder, según tengo entendido por lo que he leído hace ya tiempo, porque es un tema que bueno, pues me lleva interesando ya mucho tiempo, una buena forma de poder financiar esta renta básica universal podría ser implementando un IRPF sobre los robots. Es decir, cada vez se están utilizando menos mano de obra directa y se está utilizando mucho más la tecnología para, bueno, pues para producir cosas. Entonces, una de las formas que sería interesante, en lugar de tirar de lo que tenemos, que es limitado, hablando de una reforma de IRPF, ¿no sería interesante aplicar un impuesto, un IRPF a los robots, que sean los propios robots los que de alguna forma estén subvencionando esta renta básica universal o esta renta básica incondicional? Sí, esto suele salir, pero ¿sabes qué pasa? Que una cosa fundamental en las reformas fiscales es que hay que verlas en su globalidad. Una reforma fiscal
que pretende tener un carácter finalista, como sería este, ¿no? Es decir, ¿quién está quitándonos el empleo y siendo equivalentes a los seres humanos? Los robots. Luego vamos a hacerles que paguen un IRPF como si fueran seres humanos, etcétera, etcétera. Pero ¿quiénes están detrás de los robots? Si detrás de los robots están las grandes multinacionales que están haciendo unos beneficios realmente impresionantes, que no les metemos mano porque seguimos permitiendo los paraísos fiscales, la desfiscalización, todas estas cosas, dices, joder, van a estar encantadas las multinacionales en tener los robots que pagan el IRPF, a no ser que le pusiéramos no sé qué, si no tratamos todo en su conjunto, si no tratamos todo. Ese es el problema, ¿no? Entonces a mí no me convence mucho lo de fiscalizar, vamos, sacar dinero de las máquinas, de esto, del otro, sino verlo en general, y decir, uno de los, por eso he insistido, que el IRPF nos ha servido para hacer pruebas de laboratorio, para saber que se puede financiar, y hemos cogido solo ese impuesto, y además la carga financiera es tremendamente progresiva y significa que hacemos más igualitaria la sociedad. Pero a partir de ahí, yo creo que a partir de ahí, por ejemplo, una de las cosas menos desarrolladas son los impuestos ecológicos. Y ese sí que, como cuestión de principio, deberíamos de ser durísimos con ese, ¿no? O sea, durísimos porque realmente si tú quieres que se limite, podemos decir, el daño que se le está haciendo al medio ambiente, no sé qué, tienes que intentar que por la vía esa saques dinero. Tampoco el tema de las finanzas internacionales está prácticamente fiscalizado. Y fíjate, las finanzas internacionales, qué desastres hacen, ¿no? O sea, cada vez son mayores los problemas de la separación entre lo que es la base física de la vida y el mundo de las finanzas. Entonces, vamos a tener enorme cantidad de posibilidades de fiscalizar a través de una y otra forma. Siempre que sepamos que el melón de la fiscalización ya está abierto. Porque, claro, el verdadero debate que ahora tenemos con el PNV, con no sé qué, es decir, si hay que hacer más impuestos o no. Y dices, joder, pero es que hay que hacer más impuestos es clarísimo. Bueno, bai ez dagoela hitz gehiago, pues vamos a terminar aquí. Si tenéis algo más. Gracias, Miriam, gracias, Iñaki. Solo comentaros que lo que he avisado antes de que el inicio de la campaña sería en Bilbao este sábado, pues es algo que está en estos momentos en el aire. Es una noticia de última hora. Entonces, si queréis que os avisemos, os he indicado antes, hemos puesto unas hojas ahí a la entrada donde podéis poner vuestro nombre, vuestro correo electrónico, vuestro WhatsApp, y os mandaremos los materiales de la ILP y os avisaremos del inicio de la campaña. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia. La web. Y en la web. Estará en la web, ¿no? Sí. El inicio. Vale, muchas gracias.